Continuamos con el texto de Silvia Tademo, Poder y desigualdad, una visión antropológica. Vamos por la segunda parte del texto y es el último audio. Si bien teóricamente se plantea que en cada sociedad existen dos clases fundamentales en relación a la propiedad de los medios de producción, la estructura de clases, tal como aparece en la sociedad, es más compleja, ya que podemos encontrar otras clases sociales y complejas relaciones interclases que pueden involucrar comportamientos comunes y negociaciones. Giddens señala que si bien la división dicotómica de las clases a la que hicimos referencia es el eje fundamental de la estructura social, esta relación se complejiza por la existencia, por ejemplo, de clases de transición, que representan un conjunto de relaciones de producción que se prolongan dentro de una nueva forma de sociedad. Por ejemplo, las clases feudales en las sociedades capitalistas de Europa del siglo XIX, el campesinado y la aristocracia terrateniente, esto da cuenta que un cambio social no significa que se produzca de modo automático, sino que implica un largo proceso histórico. También en las sociedades modernas, las clases medias están ampliamente representadas. Asimismo, las clases constituyen conjuntos con múltiples diferenciaciones internas que nos llevan a concluir que son entidades distinguibles, aunque no homogéneas. Teniendo en cuenta estas situaciones complejas que se pueden presentar y que son analizadas en el capítulo sobre culturas populares, debemos añadir a su vez que las desigualdades no solo se encuentran en el campo político y económico, sino que también se expresan en el campo simbólico. O sea que hay que dar cuenta de cómo se organiza en una sociedad con clases sociales la diferenciación simbólica, cómo se organizan sus distinciones de clase, tal como lo expresa Pierre Bourdieu en sus textos, a través del modo de vestir, de los barrios en los que habitan, las vacaciones a las que pueden acceder, cómo, a través de las estructuras simbólicas, las clases dominantes construyen la legitimidad de su poder. Pensar en estas cuestiones nos acerca a ver las limitaciones del modelo de la diversidad para analizar la alteridad y la necesidad de incorporar en nuestro análisis la desigualdad, lo cual implica asumir que gran parte de las diferencias que encontramos en la actual configuración del mundo se deben no solo a la diversidad de culturas o por elecciones intrínsecas al modo de vida, sino por las desiguales maneras en que las personas y los pueblos participan en el intercambio de bienes económicos, simbólicos y culturales. Por ejemplo, la variabilidad, o lo que comúnmente se llama diversidad, debe ser entendida como una compleja relación entre diversidad y desigualdad. Según Saltalamacchia, las experiencias de los hombres estarán determinadas por su situación de clase, que se abren como específicas ventanas al mundo. Una idéntica situación en el proceso productivo semejante, antagonismos y parecidas condiciones de vida estructuran ciertas áreas de igualdad en las que se pueden reconocer los efectos de la división de la sociedad en clases sociales. Dejando de lado el desarrollo del tema en su dimensión económica, no puede obviarse, sin embargo, el recordar que las sistemáticas diferencias económicas de clase, que se expresan en los ámbitos de producción, la distribución y el consumo, son coextensivas con experiencias diferentes en el plano de lo social. Toda la experiencia social de los individuos es marcada por su clase. Será cierto tipo de atención médica a la que podrá aspirar si está enfermo, y en ello tendrá uno u otro tipo de atención según sean las marcas de clase que llevó consigo. Será solo a ciertos espectáculos que podrá concurrir o considerará dignos de su clase. Será cierto tipo de educación la que estará a su alcance, etc. Termina la cita de
hasta la maquia y continúa Atademo. Veamos ahora cómo, en el contexto sociocultural actual de creciente fragmentación social, se generan nuevas condiciones para una reactualización de los procesos de diferenciación, ya que los procesos conocidos como de globalización de la economía nos muestran procesos socioeconómicos tales como los de pauperización de determinados sectores, de flexibilización laboral, por ende, de intercambio de la desigualdad. ¿Qué sucede con las culturas frente a la mundialización del sistema capitalista? La incorporación desigual de los países al sistema mundial y los factores internos a la lógica del capitalismo han renovado las diferencias y las situaciones de desigualdad entre los grupos y las culturas. De ahí la importancia para comprender la temática de las desigualdades y la construcción de identidades sociales. Cabe aclarar, como se ha ido señalando anteriormente, que los procesos a los que estamos haciendo referencia no solo generan conflictos localizados en la esfera de la producción, sino también en el ámbito del consumo. Tal como expresa García Canclini en uno de sus textos, las clases sociales no se diferencian solo por su participación en la producción, sino también por su diferenciación en el consumo, por el modo en que participan en los diferentes campos de la vida social, la manera de apropiarse de los bienes educacionales, artísticos, científicos, de la moda, el papel que juega lo simbólico en esta apropiación, contribuyen a configurar la diferencia entre las clases. Así, el consumo es un lugar ideológico para construir y reproducir la diferenciación social mediante distinciones simbólicas. Los individuos no solo se definen por la necesidad de consumir tal bien, sino también por la necesidad de apropiárselo de cierta manera. Pero para que el consumo pueda ser un instrumento de diferenciación social, tal como señala este autor, debe constituirse primero en un sistema de comunicación comprensible, esto es, en un sistema de integración social y cultural. Esto implica que si los miembros de una sociedad no compartieran los significados que se le atribuyen a los bienes de consumo, su posesión no constituiría un elemento de diferenciación social. Consumir es intercambiar significados sociales y culturales. Comer, vestirse, habitar en tal casa son actos sociales y culturales y por ende su consumo también define significados y valores comunes y crean una identidad colectiva. Por ejemplo, si los sectores subalternos no consideran que el poseer tal auto distingue simbólicamente a una clase, tal auto no sería valioso. En este punto, cabe traer a la luz algunas ideas del sociólogo francés Bourdieu en torno al concepto de habitus que él rescata para analizar las desigualdades sociales entre las clases. Este autor utiliza este concepto para analizar el proceso de interiorización del mundo social en los individuos y nos plantea lo siguiente. Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitos, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines, objetivamente reguladas, sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas. Continúa Atademo. ¿Qué nos está diciendo Bourdieu? Que al ser socializados en el seno de una clase, los individuos internalizan un hábitus que cumple una doble función, la de integrar a los individuos a su clase y a la vez la de reproducir ciertas pautas de consumo y de sociabilidad. En este sentido, el hábitus
es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles a nuevas situaciones. Cuando el autor nos plantea que el hábitus es una estructura estructurada, se refiere a que el hábitus que cada uno incorpora ha sido estructurado desde la sociedad, no lo generan los individuos por sí mismos. Cuando incorporamos el lenguaje, nos estructura de cierta manera para pensar y percibir la realidad en los moldes que ese lenguaje permite. Pensar el hábitus como una estructura estructurante implica que son estructuras que van a organizar nuestras prácticas, la manera en que vamos a actuar socialmente. De esta manera, el hábitus cumple una doble función: integrar a los individuos a su clase y a su vez reproducir en ellos ciertas pautas de consumo y de sociabilidad que son características de la clase. A modo de síntesis, podemos afirmar que las clasificaciones de alteridad, en tanto existe un nosotros y otros, que se presentan en todas las diferenciaciones que hemos presentado a partir de las diversas variables, implica una pugna de sentidos que se da en el marco de relaciones asimétricas. Es así que la construcción de la diferencia está fuertemente articulada con la desigualdad social. Esto nos conduce a afirmar que las relaciones que se establecen entre los grupos sociales, entre un nosotros-otros, están signadas por relaciones de poder, de pertenencias diferentes a grupos sociales, relaciones que se expresan en las prácticas de los individuos, como también en sus representaciones. Esto es, en las diversas maneras de pensar e interpretar la realidad social cotidiana y su expresión en los comportamientos de los individuos. Apartado: desigualdad y poder. Al hablar de desigualdades sociales, no podemos dejar de incorporar la noción de poder como una de las dimensiones centrales que explica la articulación entre los diferentes sectores de la sociedad. ¿A qué se refiere el término poder? Rescatando la idea de Max Weber, Balandier plantea que el poder designa la posibilidad dada a un actor en el interior de una configuración social determinada de dirigir ésta según sus decisiones. Por tanto, al haber relaciones de poder, existe una distribución desigual de los bienes económicos, culturales y simbólicos. En este sentido, se está haciendo referencia a que el término poder es un concepto relacional y que no puede entenderse por fuera de las condiciones sociohistóricas. Desde la antropología política se ha pretendido delimitar el campo de lo político con un criterio no etnocéntrico, con el fin de dar cuenta a partir de estudios comparativos diversos sistemas políticos, tratando de mostrar las formas específicas que asume el poder y las desigualdades sobre las que se apoyan las diferentes sociedades. Desde esta disciplina se han desarrollado conceptos lo suficientemente amplios como para poder explicar la diversidad de situaciones referidas al poder en los diferentes tipos de sistemas políticos. Por ende, en la medida en que toda sociedad dispone de mecanismos de decisión, ante diversas alternativas en toda sociedad existe la dimensión política. Esta no puede considerarse de manera aislada, ya que el parentesco, la religión, los grupos de edad, entre otras instituciones, son dimensiones a través de las cuales se expresan rasgos de poder. Foucault plantea que el poder no es algo que se pueda adquirir, arrebatar o compartirse, algo que se pueda conservar o dejar escapar. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos de apoyo y dentro de un juego de relaciones desiguales y móviles. Gilberto Jiménez, retomando tales ideas de Foucault, enfatiza que las relaciones de poder cambian según las diferentes formaciones sociales que se han dado en la historia. La historicidad es la primera característica del poder. Al referirse a la noción de poder, el autor señala que apunta tanto a la capacidad de hacer algo por sí mismo, cuanto a la capacidad de acción por medio de otros para lograr determinados fines.
Esta última acepción estaría marcando el dominio sobre otros y por ende marcando relaciones no igualitarias. Esto último implica que el poder se expresa fundamentalmente por relaciones desiguales. Desde la antropología se han estudiado tanto sociedades cuyo poder se encuentra centralizado como aquellas que no tienen un sector político separado con roles especializados, pero en las que sí existen reglas que garantizan cierto grado de orden social, mecanismos que le permiten hacer frente a las agresiones externas y o a disensiones internas que cuestionan el orden social. En estas últimas sociedades no existe una élite política permanente, un gobierno, sino que habría un poder temporal que se manifiesta en determinadas circunstancias. En este tipo de sociedades, donde no se encuentra centralizado el poder, este era el resultado de condiciones tales como la manipulación de los símbolos y de rituales, donde la estratificación ritual puede ser un elemento clave de integración y donde el liderazgo es asumido por los responsables de los rituales. Ejemplos etnográficos analizados por ciertos antropólogos es el de algunos grupos de esquimales, donde el chamán ocupaba este lugar de privilegio o el de sociedades del África Oriental, en donde los notables recurrían a la magia. Otros ejemplos, como en el de los Nuer del Sudán, el poder se expresaba a partir de la relación con los antepasados, donde la norma dominante, a partir de la cual se establecía el orden, era la de la mayoría de edad y la proximidad genealógica. En estos casos, el grupo de descendencia más cercano al antepasado común o el fundador ocupaba una posición en la que se le atribuía el poder al miembro de mayor edad. Cabe aclarar, por tanto, que no hay una sola forma de poder. Veamos cómo se presenta esta diversidad de poder en la actualidad. Retomando a Weber, Jiménez refiere a 3 modalidades puras de poder. Estas serían la dominación, refiriéndose al poder cuyo medio es la fuerza, cuya lógica no sería la legitimación ideológica, sino el control y la vigilancia permanente. Ejemplos serían el poder machista o el poder de una dictadura. Otra modalidad estaría dada por la autoridad, basándose en un sistema de creencias compartidas, legitimando las jerarquías de decisión y mando y la obligación de someterse a tales reglas. La autoridad religiosa de la Iglesia o la autoridad paterna serían un ejemplo de dicha modalidad. Y la tercera estaría representada por la dirección, que también sería un poder legitimado entre dirigentes y dirigidos, pero en el marco de la división técnica del trabajo, donde se trata de un poder delegado. Un ejemplo sería el poder sindical. Gramsci plantea que cuando el poder está mediado por el consenso, se puede hablar de poder hegemónico, poder que se opondría al poder de dominación que se acaba de mencionar. Para este autor, la hegemonía sería la capacidad de dirección política que supone la capacidad de interpretar y representar eficazmente los intereses de los grupos afines. Pero también se refiere a la capacidad de crear en torno a sí una unidad o convergencia ideológico-cultural que generan legitimación y consenso. Es así que la clase dominante en las sociedades democráticas modernas debe considerar que los intereses de las clases subalternas estén representados. Por ende, para Gramsci, el poder hegemónico es un hecho político, pero a su vez es un hecho cultural y moral que pone en juego una concepción del mundo. Enfatizando esta perspectiva, se puede afirmar que la reproducción de bienes materiales y simbólicos es indispensable para la reproducción del conjunto de la sociedad y, en una sociedad clasista, se reproducen estas relaciones de desigualdad. O, como dice García Canclini, todo el sistema social debe reproducirse
para seguir existiendo. Esto implica que es necesario reproducir las condiciones de producción para subsistir, o sea, reproducir la fuerza de trabajo mediante el salario para poder alimentarse, vestirse. Pero también es necesario reproducir la calificación de esa fuerza de trabajo, ya que debe ser apta para participar en un proceso productivo que cambia. Y reproducir, asimismo, la adaptación al orden social, lo cual implica que el trabajador desarrolle su trabajo, pero también otros aspectos de su vida. Por ende, es necesario reproducir los sistemas de jerarquía, de desigualdad y la necesidad de consenso hacia el orden en el que se participa. En este sentido, como plantea este autor, se puede señalar que la reproducción social genera desigualdad entre las clases y en esta estructuración de la vida cotidiana, donde se arraiga la hegemonía, como una interiorización muda de la desigualdad social, bajo la forma de disposiciones inconscientes en el modo de actuar, en el ordenamiento del tiempo y el espacio, en la conciencia de lo posible y de lo inalcanzable. El autor, García Canclini, destaca que la hegemonía es un proceso de dirección política e ideológica, en el que una clase o sector de clase logra una apropiación preferencial de las instancias de poder, en alianza con otras clases, admitiendo espacios en los cuales los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre funcionales para la reproducción del sistema. Por tanto, una clase hegemónica es aquella que, a través de una lucha ideológica, es capaz de articular a su acción hegemónica la mayoría de los elementos ideológicos relevantes de una sociedad determinada. Así, crea una visión del mundo, estableciendo una mirada de la realidad que es aceptada por aquellos sobre los cuales ejerce su hegemonía. En las sociedades modernas se crea una condición de igualdad jurídica, de autonomía formal del Estado y un gran desarrollo de los medios de educación y comunicación que no borra las desigualdades sociales, sino que, por el contrario, las recrea de manera más indirecta y ambigua. Para que un modelo político-económico sea hegemónico, debe contar con un consenso y legitimación, y para ello debe construir una voluntad colectiva que se sustente más en una alianza que en una dominación basada en la violencia. ¿Qué se entiende por consenso? García Canclini señala lo siguiente. El consenso requiere por lo menos de 4 elementos. Primero, que el ámbito social definido por la clase hegemónica, la producción, la circulación y el consumo, sea aceptado por las clases subalternas como campo de lucha. Que la lógica de esta lucha sea la producción diferencial, diferente para cada clase de lo que el campo produce como capital material y simbólico. Que en esa lucha las clases subalternas partan con un capital familiar y escolar que las coloca en desventaja y que esta desventaja sea ocultada. Finaliza la cita de García Canclini y retoma a Tademo para la conclusión final. Las relaciones sociales que se establecen en un sistema hegemónico donde coexisten el consenso y la impugnación, alianzas y rupturas, nos remite nuevamente a los procesos de apropiación desigual basados en la lucha de intereses antagónicos y contradictorios, a los que se enfrentan los diferentes grupos sociales, contraponiendo visiones de mundo diferentes. Se entiende por visión del mundo al conjunto de ideas y símbolos que dan cuenta de ciertas explicaciones de la vida social, pero también a un conjunto de hábitos cotidianos, tales como vestirse, comer, entre otros. Según Gramsci, los hombres toman conciencia de sí mismos y de sus acciones en el campo de una determinada concepción del mundo. Por tanto, la posibilidad de transformar la sociedad
implica la transformación de esta concepción del mundo.